Tome su Biblia, por favor, y vamos a leer Mateo, capítulo 5. Recuerde, estamos en esta serie que se llama Estatutos del Reino. Si usted es de las personas que está cursando o ha cursado la preministerial del CHED o la vida de Jesús, usted se va a conectar bastante, porque es algo que nosotros hablamos, algo que nosotros enseñamos en el discipulado de la iglesia, de la vida de Jesús. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ya encontraron en su Biblia Mateo capítulo 5, versículos 13, 14, ¿ya lo encontraron? 15 y 16, ¿sí? Podemos leer juntos, ¿sí? Recuerde que cuando leo en voz alta, algo especial ha hecho Dios en nuestra vida, en nuestro cerebro, que hay un concepto de captación mejor. Si tú quieres, cuando tú leas la Biblia a la mañana, a la noche, cuando sea, experimenta esto para ver si el pastor está diciendo una locura o si tiene razón. Por 7 días, en tu devocional, cuando leas, léelo en voz alta. No sé si te quieres encerrar en el baño, en el closet, no importa dónde, léelo en voz alta. Y si alguien cree que estás loca o loca, no te preocupes, léelo en voz alta y prepárate vas a ver lo que va a suceder en una semana completa. Vas a acordarte mucho más. Hay algo que sucede en nuestro coeficiente mental que se activa y memorizamos de mejor manera. Mateo 5, versículo 13, juntos, léalo conmigo fuerte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice la Reina Valera. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el Señor Jesús termina esta parte de su pequeño sermón diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muy bien. Amados, tengamos en cuenta entonces que el Señor Jesús, que le da la visión a la iglesia de hacer los retiros. Nadie más hace retiros, solo Jesús es el que enseña esto y lleva a su iglesia a un monte, a un lugar apartado. Algo que la iglesia no ha dejado de practicar. Simplemente en los primeros siglos de la iglesia primitiva, no se pudo hacer mucho esto de los retiros del Señor Jesús, ¿pero por qué? Porque había persecución y era difícil entonces que la iglesia hacía esto. Pero sin embargo, sí se retiraban, tal vez no en un monte donde era muy fácil ser encontrados, pero sí guardados, escondidos en casas, en diferentes lugares, especialmente en el tiempo de la diáspora, donde ya entonces muchos cristianos judíos convertidos a Cristo entonces salían, y también algunos gentiles griegos que habían entonces abrazado el evangelio de Cristo, como usted y hoy lo hemos hecho nosotros también. Así que entonces, en este retiro, el Señor Jesús está compartiendo los estatutos del reino. Les está enseñando a vivir conforme al reino que Él les está anunciando. Por eso que Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Por favor, un día toma tu Nuevo Testamento, especialmente Mateo, comienza a leerlo desde el capítulo 1 al 28 y marca en tu Biblia cuántas veces Jesús repite una y otra y otra y otra, el reino de Dios se ha acercado. Te vas a sorprender. Recuerde, cuando a usted le repetían algo, y ya lo hemos dicho muchas veces esto, en el proceso de su enseñanza, de usted ser una niña, un niño que estaba creciendo,
no era que mamá, papá, la abuelita repetía porque no tenía nada que hacer, no, sino porque eran cosas importantes que usted tenía que asimilarlas en su vida para ser una mujer y un hombre de bien. Lo mismo sucede, Señor Jesús, cuando tú veas en la palabra repeticiones de su enseñanza, por favor, no piense que el Señor Jesús estaba perdiendo el tiempo, sino todo lo contrario, era necesario que eso se afianzara, se grabara en el corazón espiritual de esas personas y aprendieran a vivir ahora conforme a los estatutos de un reino que no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con el imperio, con el reino del César, vamos a decirlo así, entre comillas. Los judíos ya estaban cansados de tantas otras leyes que les imponía el César. El Señor Jesús no venía a imponer leyes, sino venía a enseñarlas, a enseñar los estatutos que ya estaban escritos. Amados, los profetas murieron enseñando esto muchas veces. Así que ahora el Señor Jesús está haciendo hincapié en más enseñanza para ellos. Amados, después de enseñar justamente las bienaventuranzas que acabamos de compartir en los últimos 2 domingos anteriores a nuestro aniversario, Jesús lo que está haciendo es que Él describe la identidad y la misión de los discípulos. Si una iglesia no tiene una misión clara de para qué existe, la iglesia no va a estar entonces sometida a los estatutos del reino y mucho menos agradando a Dios. Él no dice, deberían ser sal o traten de ser luz. Jesús no habla de esa manera. Incluso en el original se trata bien claro, vosotros sois. Es decir, el Señor Jesús, amados míos, cuando está hablando, Él no tiene dudas, ni una pizca de dudas. Él le dice, ustedes son la sal, son la luz. ¿De dónde saca el Señor Jesús esto? ¿Por qué les dice esto? Si no se los había enseñado antes, es debido a la palabra que Él les había estado enseñando. Recordemos, la sal, yo sé que las damas aquí presentes, claro, me van a decir, pastor, yo uso la sal para darle sabor a la comida. Muy bien, es cierto, eso lo hacemos en este tiempo más contemporáneo, pero recordemos que inicialmente la sal no necesariamente era para eso, era para preservar, diga conmigo, preservar. Eso hacía la sal, preservar las carnes que para no entraran en estado de putrefacción, y eso era lo que hacía, preservaba la comida. El asunto entonces que el Señor Jesús lo que quiere es que ellos aprendan esto, que ellos ya son sal, ya le han por lo menos recibido, porque ya están en el retiro, ya le están siguiendo, ya tiene algo de tiempito de estar enseñándoles, y ahora entonces ellos deben entender, no es que vamos, no, ya somos sal, y si somos sal, en aquellos días era muy fácil entender que se trataba de preservar. El asunto ahora era, ¿preservar qué? Porque el Señor Jesús no les está dando viandas de carne, de pollo, de cerdo para que los embarren de sal y preservar. No, ellos deberían entender esto en un concepto espiritual. Porque ahora debían entender que ellos tienen que preservar ¿qué cosa? La palabra que Él les estaba enseñando, incluso la palabra que también los profetas habían predicado. No se olviden de esto, amados míos, nunca, en ningún momento, el Señor Jesús deja a un lado la enseñanza de algún profeta. Nunca va a encontrar usted en los evangelios al Señor Jesús diciendo, miren, pero al profeta Isaías, cuidado, a ese no le crean, el capítulo 7, verso 1, no se lo crean. Miren, con Jeremías 33:3, cuidado con ese verso, ese no le crean mucho. Nunca Jesús hace eso. Así que entonces se trataba de preservar la palabra. Se lo está enseñando a la iglesia que se está formando en ese momento. Por eso les repite y les dice, vosotros sois. Es decir, la influencia cristiana no es una opción. Tú no tienes la opción de influir
o de no influir. O influyes o influyes. ¿Cuál de las dos quieres? Así de sencillo. No puedes decir, no, mire, pastor, no, yo aquí en la iglesia sí vengo muy tranquilo, la paso bien, chévere, me gozo con la palabra, me gozo con la alabanza. No, pero mañana lunes no me pida que yo entonces siga siendo el mismo cristiano. No, porque en mi trabajo hay problemas, el jefe es ateo, la otra señora que trabaja en la otra oficina ahí es mormona, el otro, mi otro jefe de allá tiene problemas. No me pida eso. Eso no es posible. Eso no es negociable, hermanos y hermanas. No se puede negociar. No hay negocio. O eres, así, o no eres, así de sencillo. No puede ser aquí hoy una cosa y mañana lunes ser otra. No puede ser aquí hoy un gran maestro, un gran pastor, un gran líder, un gran hombre y mujer de Dios y mañana lunes, quién sabe. No se puede, eso no se puede negociar, queridos míos. Esa es la situación. Tal vez usted me dirá, ay pastor, pero eso es difícil. No me diga. ¿Y usted cree que para los que están escuchando a Jesús era fácil? A usted no le van a matar mañana porque vaya a su trabajo diciendo que es cristiano o diciéndole a un compañero de trabajo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mira qué hermoso día Dios ha creado. ¿Quién? ¿Quién va a atentar con su vida por eso? Tal vez alguien le mire a usted de reojo. Puede ser. A mí me pasó ayer, después se los contaré. Pero nadie nos va a matar por eso. Así que, amados míos, se trata de ver la manera de preservar eso. Y esto que has leído hace un instante en voz alta es para que se nos quede y podamos entonces compartirlo también con la gente que aún no conoce del Señor. Como dice la Escritura, aún se mantienen como impíos. Así que les dije que la influencia cristiana no es una opción, sino una consecuencia natural de una vida transformada por Cristo. Hermanos, entendamos esto. Estas personas que están allí, ahí en el retiro, en el monte, no sé, están tirados sobre la grama, el Señor está recostado, no sé cómo sería. Yo no tengo una foto, no me mandaron una selfie, nada. Pero el Señor quiere asegurarse de que ellos se entiendan entonces que sus vidas entonces van a ser una consecuencia de lo que ellos estaban viviendo. Porque para estar ahí habían tenido que dejar muchas cosas. Para Pedro, haber dejado sus embarcaciones allá en la playa, yo no sé si le habrá pedido algún primo, algún amigo, mira vos, encárgate de, me voy. ¿A dónde vas, Pedro? Where are you going, Peter? I'm going with the Lord, with Jesus. Come to fish. No. Ven a pescar. No. ¿Habrá sido duro para Pedro? ¿Habrá sido complicado? Uy, Dios mío, ¿se imagina Mateo, publicano, decirle al centurión? Quiero pensar en esto, aquel día que Mateo fue y le dijo al centurión con quien él se tenía que reportar y decirle, señor centurión, vengo a decirle que ya no voy a trabajar más para el César. ¿Cómo habrá sido la cara del centurión? Matthew, what's going on with you? Mateo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mudar? ¿Te vas a otro país, a otra ciudad? No. Me voy con Jesús el Nazareno. La cara del centurión. ¿Con quién te vas, Mateo? ¿Tú te das cuenta, Mateo, lo que te está dando el César, el reino? Eres un publicano, cobras todos los impuestos y se metía un poquito, como buen publicano, había que, como decimos en México, díganlo, mordidita, ¿verdad? Esa era la fama de los publicanos. El asunto entonces es de que podemos seguir así viendo de que varios de ellos tuvieron que dejar cosas que eran muy importantes en sus vidas. Ahora están allí y Jesús les está diciendo, ustedes deben preservar, ustedes son la sal de la tierra.
Noten ustedes entonces que claramente les está diciendo que esto va a suceder así. Ahora, ¿cuál es la premisa para que esto suceda? Una, vida transformada. Digo conmigo, vida transformada. Amigos y amigas y hermanos en Cristo, de esto se trata. A eso vino Jesús. Si algún día alguien habla contigo, a ver, tú que vas a la iglesia, ¿para qué vas? ¿Qué tanto ha hecho Jesús que fuiste capaz de rechazar la carnita asada y te fuiste a la iglesia? Usted dígale, una vida transformada. Mi anterior vida, falta de transformación, no, venga la carnita asada y la pachanga y lo que sea. Pero ahora con vida transformada, entonces busco de Dios y busco su palabra. Eso es por vida transformada. Quiero creer que cada uno de ustedes que hoy ha apartado tiempo para estar aquí, no lo está haciendo por religión, sino lo está haciendo porque hay una vida transformada. ¿Habrá una persona que pueda decir, pastor, mi vida fue transformada por Jesús? ¿Habrá una persona? ¿Uno? ¿Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Gloria a Dios. ¿Está bien? Vidas transformadas. Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Entonces, la vida transformada es para que dé fruto justamente. Porque tengo una vida transformada, hago lo que hago. Hay que decirle a la gente eso. ¿Por qué tú haces eso? ¿Te cambiaste de religión, Alicia? No. Tengo una vida transformada. ¿Sí? ¿Te cambiaste de religión, Nelly? No, tengo una vida transformada. Y con Walker y todo, ¡ay, la iglesia! ¡Amén! De eso se trata. Recuerden, palabra clave, vida transformada. No tienes que ser tan complicado a veces para explicarle a la gente. La gente quiere saber qué pasa contigo. Vida transformada. Así de sencillo. Oye, pero si antes nos echábamos una chelita, tú y yo, vida transformada. Oye, pero si antes te gustaba mover el esqueleto, vida transformada. Oye, pero si antes te gustaba que hiciéramos alguna cosita debajo de la mesa, vida transformada. De eso se trata. Hermanos, no es tan complicado como la gente quiere hacernos creer. No, vida transformada. Claro que en el proceso de vida transformada, ahí estamos luchando con la carne, luchando con situaciones que se dan, porque vivimos en una sociedad que experimenta confusión moral, experimenta desesperanza, pérdida de valores, pero a rolete por todas partes. En medio de esa realidad, Jesús llama a su iglesia a ser sal y luz. ¿Se dan cuenta ustedes en qué momento Jesús llama a su iglesia a ser sal y luz? ¿En qué momento? Cuando todo estaba bien, como si fuera en 1948, cuando Israel finalmente fue llamada nación. No. En momentos muy difíciles que vivía Israel, Jesús les llama a ser justamente sal y luz. ¿Y los tiempos que vendrían para la iglesia serían tiempos muy fáciles? No, serían tiempos de persecución que vendrían luego, tiempos de dudas. A Tomás le pasó, pregúntenle a él. Y a pesar de las dudas, sin embargo, con el tiempo, su vida transformada lo llevó a transformarse el apóstol que impactó el sur de la India para Cristo. Hasta el día de hoy se recuerda allí, por diferentes testimonios públicos que hay en iglesias muy antiguas y todo, de que él fue el que llevó el evangelio a la India, hoy tan corrompida, obviamente, por la situación del hinduismo y tantas otras, unas 3.000 y algo de religiones de confusión, ¿verdad? Pero mis amados, notemos entonces que la sal conserva. Entonces la iglesia debe ser justamente la que debe detener la corrupción del mundo. De eso se trata.
Pastor, ¿no será un trabajo muy grande ese? Es que, amados, no les toca ni a usted ni a mí medir el trabajo y decirle, Señor, discúlpame, mira, esto que dice aquí se te fue la mano, nos estás pidiendo mucho. No, we can't. Tenemos que realmente simplemente obedecer. La iglesia existe justamente para eso, para hacer sal, para hacer luz. Quiere decir que necesitamos detener la corrupción. Amados, ¿saben? Hace 2 domingos estuvimos orando aquí por Pastor Samuel, ¿verdad? Y oremos que el Señor le use, ¿no? Yo ya van como 3 veces que le pregunto, Samuel, te conozco hace, qué sé yo, más de 20 años. Pero él me dice, Roberto, es que cuando Dios llama, Dios llama. Yo lo sé, lo entiendo. ¿Sabes qué? Listo, vamos a apoyarte, vamos a orar por ti, que el Señor te lleve a hacer eso. Que justamente en medio de esa, podríamos decir, jauría de lobos, te pueda permitir ser justamente la persona que haga esto, que justamente puedas llevar a ese lugar donde Dios te lleva, es detener la corrupción moral que tenemos en este país, el país de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es la realidad. Una vez que en Mateo 5:13 Él les dice, vosotros sois la sal de la tierra, entendamos que en los tiempos bíblicos la sal era justamente usada para preservar alimentos y evitar su descomposición. Palabra clave. El asunto hoy es que tú y yo somos llamados a que no se descomponga. Por eso es que debemos ser celosos de la Escritura y cuando escuchamos algo raro, espérate un momentito, ¿qué dijiste? No, eso no es lo que dice aquí la Escritura. Ahí están estos con los grandes carteles de Dios Madres. ¿Y cómo van avanzando? Es increíble esto. Y la gente los sigue y se les llena. Dios Madre. A ver, usted dígale, ¿de dónde sacaste eso? ¿Me mostrás un verso bíblico? Es increíble todo lo que tienen que hacer, la cantidad de blasfemar, digo yo en contra de la Escritura, torcerle así, literalmente el brazo a la Escritura para, con versitos, ellos agarran un verso por aquí, tac, otro verso por acá, tac, y con eso pretenden justificar doctrinas horribles, diabólicas. Tenemos que ser sal, preservar la Escritura, de eso se trata. Ahora, amados míos, veamos esto. Así como la sal retrasa la corrupción de la carne, la iglesia está llamada a influir en una sociedad que se deteriora espiritualmente. La presencia suya y mía, la presencia de los cristianos, de las mujeres cristianas, de los hombres cristianos, comprometidos con Dios, porque una cosa es los que dicen ser cristianos y otra cosa es los que son comprometidos con Dios, tienen justamente un efecto preservador sobre ¿qué cosa? Recuerden esto, número 1, si estás tomando nota, la familia. Si no preservamos nosotros eso, ¿quién va a preservarlo? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Alguna buena organización que reemplace el trabajo de la iglesia? Que le diga a la iglesia, estéte para payasito. Ahora estamos nosotros acá para enseñarle al mundo sobre la familia. ¿Podrá hacer eso, hermanos? ¿Será que la iglesia tendrá que ya abandonar la enseñanza de la familia, que es la creación de Dios? Bueno, no escuché ningún amén hoy. ¿Será eso? No. ¿Es la iglesia encargada de preservar la familia? Gloria a Dios. Gracias, Padre. No, es el Espíritu que los despierta. Amados, la cosa es que no hay nadie más. No hay nadie más que lo haga. Es la iglesia la que lo debe hacer. Ser el preservador sobre la familia, sobre la comunidad, sobre la nación. Miren, pero no quiero dejarlos así y no darles evidencias. Por ejemplo, Génesis. Vayamos al principio de la Escritura. Génesis, el capítulo 18, versos 22 al 33. Si usted está tomando nota, Génesis 18, 22 al 33.
¿Qué vemos nosotros allí? Usted dirá, pero pastor, pero acá encuentro a Abraham hablando con Dios. Sí, cierto. Y él está intercediendo por Sodoma. A ver, vuelva a leer, lea bien. Está intercediendo no por la ciudad, no por los edificios. Lea bien, está intercediendo por los sodomitas, por la gente, por las familias y también porque allí está su sobrino con su familia. Así que vemos aquí, yo aquí encuentro, y si usted encuentra a alguien más me lo dice, pero encuentro a uno de los primeros intercesores de la familia. ¿Se da cuenta? Y él no escuchó el mensaje del Señor Jesús de ser sal y de ser luz. Él está entonces en ese momento, se presenta delante de Dios, se humilla delante de Dios para interceder por la familia. Para mí es el primer gran intercesor en favor de la familia. Pero luego vamos al Nuevo Testamento. Si estás tomando nota, por favor, escribe Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. La presencia del pueblo de Dios restringe la maldad. Eso es lo que Pablo está enseñando allí en Segunda de Tesalonicenses. Porque les está diciendo acerca del impacto que ellos van a tener como iglesia. Esta fue la primera iglesia prácticamente, según entiendo, que planta Pablo en el Asia Menor, en Tesalónica, otra de las ciudades que estaban en conexión con el imperio del César. Así que entonces Pablo les está haciendo ver que ellos tienen que ser justamente esa presencia, la iglesia allí en Tesalónica, en medio de la corrupción moral y de la gran maldad que había en aquellos días. Y luego Pablo escribe otra carta a la ciudad de Filipos. Allí había un grupo también de hombres y mujeres. Había griegos ya convertidos. Y entonces en capítulo 2 y verso 15, lo que yo encuentro es que Pablo en medio les dice de una generación maligna y perversa. Es decir, Pablo tiene bien claro esto. ¿La generación es maligna? Sí. ¿Es perversa? Sí. Y fue escrito esto al principio de la era cristiana. Y estamos en el año 2026. O sea, las cosas no han cambiado nada, ¿no? En aquellos días había maldad y había situaciones muy, pero muy difíciles. ¿Y hoy qué? O usted me va a decir que, no, pastor, lo que pasa es que, mire, las cosas han cambiado. No, no importa que tú estés debajo de este techo. No importa que tengas ese vehículo, no importa que vives en una ciudad muy linda, no. La maldad, la inmoralidad, la corrupción social se sigue dando. Parece ser que no ha menguado, ha crecido, se le han puesto levadura, maligna, obviamente. Así que entonces Pablo les dice, ustedes deben de ser esa iglesia en medio de una jauría de lobos, en medio de una generación. Así nos pasa el día de hoy. Sabes, amados míos, durante siglos, antes de existir la refrigeración, que tú la tienes en tu casa, pueden ser una refrigeradora chiquita, mediana, grande, comercial, como sea. Los marineros que trabajaban en alta mar podían ellos transportar carne durante meses. ¿Y sabe cómo lo hacían? Porque les daban la oportunidad de llevar unas cajas de madera, que ellos podían hacerlas o conseguirlas, comprarlas, y entonces ahí ponían las carnes que habían comprado previamente en la carnicería y luego tenían que literalmente sepultarla, se llenaba. ¿Vio cuando usted agarra su hielera, que se va a un picnic y agarra la hielera, pone las aguas, las sodas y agarra esas bolsas de hielo, la rompe, ¡pah!, y le pone todo el hielo encima porque usted quiere que cuando esté en el picnic o en el retiro de la iglesia, donde sea, usted quiere que esa soda o que esa agua esté fría? Bueno, lo que ellos hacían era literalmente
había unas bolsas que venía la sal gruesa en unas bolsas de alpillera, unas bolsas que eran bolsas comerciales, digamos. Las abrían y dejaban caer la sal y se cubría por completo. Usted no veía la carne allí abajo. Así que entonces los mismos marineros se ponían de acuerdo entre dos y llevaban esas cajas al barco. Recuerden que ellos estaban meses a veces embarcados, si era una embarcación que se dedicaba a la pesca, si era una embarcación que iba a ser comercial, de llevar cosas de un lado a otro. Ahora, si en ella la carne se pudría rápidamente, ellos descubrían algo. Supóngase que hacían esa tarea que les acabo de decir y luego, vamos a decir unos 10, 12 días, ya tenían hambre, abrían esa caja y encontraban que la carne estaba putrefacta. Encontraban que había gusanos. Y alguien dirá, caramba, ¿pero cómo pasó eso si estaba llena de sal? Pero hay un problema. La sal era mala. Ese es el punto. La sal había perdido la capacidad justamente de preservar. Pasaron los días y la carne, aunque estaba cubierta de esa sal, igual se pudrió. ¿Por qué? Porque la sal no estaba cumpliendo su trabajo. Lamentablemente, ya en alta mar, ¿a quién le iban a protestar? La persona que le envió, que le vendió la sal, le vendió una sal mala. Una sal que había perdido esa propiedad. Ya se había lavado la sal, parece ser. Solo había quedado el puro grano, vamos a decir. Entonces, allí ellos se daban cuenta de que la carne no la podían usar, la tenían que tirar al mar. Se la comerían los peces. Y saben, algo así pasa el día de hoy. Porque somos llamados a preservar la palabra, a ser sal. Pero si no lo hacemos correctamente, si no hacemos aquello para lo cual hemos sido llamados, entonces se va a pudrir, se va a corromper también. Y amados, por favor, no me tiren piedras, todavía no quiero morir, no me apedreen hoy. Pero honestamente, esto es lo que está pasando en este tiempo, en estos días. La iglesia deja de preservar porque la iglesia se distrae. Ese es el asunto. Se distrae con otros asuntos, con otras cosas que parecen ser muy buenas. Le compartía a un colega mío los principios de esta iglesia cuando primeros años, ¿verdad? Y era un crecimiento constante. Hasta el cuarto año, 120 personas y seguía creciendo la iglesia. Y de repente paramos de crecer. ¡Ah! Pastor, ¿y qué pasó? Y no eran estas sillas, eran un poquito más duritas. Y no había esas pantallas tan buenas, eran otras. Pero igual, ¿y qué pasó, pastor? Comenzamos a tener las ideas de los ministerios. Pastor, ministerio de damas. Pastor, ministerio de caballeros. Pastor, ministerio de niños. Ministerio. Y nos llenamos de ministerio. Gloria a Dios por los ministerios. No tengo nada en contra de eso. La iglesia funciona así. Pero no es un problema tener ministerio. El problema es perder el enfoque. El problema es no seguir siendo sal. La idea es que cada ministerio que la iglesia tenga, y esto lo dije ayer, bendito sea el Señor, estoy acá, decidieron no apedrearme, el enfoque no hay que perderlo. Pastor, vamos a reunirnos para tener un estudio bíblico, los varones, háganlo, pero no pierdan el enfoque, no dejen de ser sal. Vamos a ir a un picnic allá a la montaña y vamos a bañarnos. Bien, pero no dejen de hacer lo otro. Sigan siendo sal. Es decir, no dejes de ser sal para ir a hacer el entretenimiento de la iglesia. De eso se trata. Hace poco escribí un pequeño artículo que lo mandé y hubo dos que me dijeron, ¿estás seguro que quieres publicar esto, Roberto? ¿Cuál es el problema? Pero sabes que
Y bueno, aguantaremos, total. No me den de este lado porque le digo ciático, dame del otro. Pero hermanos, ese es el asunto. Eso es lo que yo veo que pasa con la iglesia cuando se distrae. La distracción hace que dejemos de ser sal. Y si no soy sal, no estoy preservando la palabra. La idea es que en cada ministerio estemos siempre ganando almas, estemos siempre discipulando. La gran comisión que da el Señor Jesús, pensemos en esto. Habían pasado ya casi 3 años después de este sermón, cuando el Señor Jesús los reúne, hace otro retiro, el mismo día que Él asciende al cielo, y les dice, por tanto, dígalo de memoria, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué más? Léalo. A ver, Mateo 28. ¿Qué más dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y luego les dice, y ahí se termina todo, y ahí que Dios los ayude. No, ¿verdad? Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta la semana que viene. No, hasta el fin del mundo. Esos hombres y mujeres que estaban allí ya tenían una vida transformada. ¿Se dan cuenta? Tenían una vida transformada. De eso se trata. Él les está hablando a hombres y mujeres con vidas transformadas. De eso entonces se trata. Necesitamos entender justamente que el Señor nos ha llamado a ser esa sal, esa luz. ¿Cómo podemos aplicar esto a estos días? ¿Cómo podemos aplicarlo? Yo no quiero que te vayas esta tarde y decir, no sé para qué me sirvió haber venido hoy. Apliquemos esto, por ejemplo, si quieres ser sal, ser honestos en un mundo de engaño. ¿Qué te parece si te propones ser una mujer honesta y un hombre honesto por toda la fuerza de tu corazón? ¿Necesita este mundo, amados míos, hombres y mujeres honestos y honestas? Otra cosa, defender la verdad en una cultura de relativismo. Porque hoy te dicen, eso es relativo a tu religión. Eso es relativo a lo que te dice tu pastor en tu iglesia. No. Tengan cuidado con el asunto del relativismo. Igual que el asunto del humanismo. Tendría que hacer una prédica de 4 temas de la situación del humanismo que nos está invadiendo y se nos ha metido hasta la iglesia. Pero el asunto que les estoy hablando ahora es del relativismo. Cuidado con eso, de que eso es relativo a lo que tú crees. No hay nada de relativo, aquí está. Dile, señora, señor, con mucho respeto, aquí está. No te preocupes. No estés pensando que te van a discriminar, lo que sea. Otra cosa, modelar matrimonios y familias saludables. ¿A quién le toca eso? ¿A los artistas de Hollywood? Si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la iglesia, caramba, hermanos, ¿quién lo hace? ¿A quién le vamos a encargar la tarea? Si no somos nosotros los que modelamos justamente el matrimonio y la familia. Y en cuarto lugar, si estás tomando nota, se trata de vivir una fe visible en el trabajo, en la escuela, que sea visible. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que en tu trabajo, en tu vecindario, en la escuela, sepan de que tú eres una mujer y un hombre de fe? ¿Cuál es el problema? Al contrario, te van a buscar justamente cuando estén en problemas. Y amados míos, yo sé que el tiempo vuela y vamos a tener que parar aquí el primer punto de este sermón, pero quiero recordar las palabras de un teólogo que me tocó estudiar hace pocos años atrás y me gustó le recomiendo, si a usted le gusta leer el Sermón del Monte de John Stott.
el Sermón del Monte de John Stott. Y él dijo, ya está en español, de hecho, lo pueden aprovechar. Él dijo esto, la función, y quiero citarlo a él, la función de la sal es impedir el deterioro. Eso es cierto. Los cristianos, entonces, dijo luego, son llamados a detener la corrupción moral de la sociedad. De eso se trata. Somos entonces llamados a eso. Necesitamos ser entonces obedientes a ese llamado. Por eso es que él dijo que somos la sal de la tierra. Y amados míos, quiero invitarles a que podamos este día pedirle al Señor que nos permita poner en práctica esta palabra. ¿Qué vamos a hacer mañana lunes? ¿Sí? Tú has escuchado que el Señor Jesús nos ha llamado a ser sal y a ser luz. Todavía no llegamos a la parte de la luz, pero por lo menos ser sal, a preservar. De alguna manera el Señor te quiere usar a ti también. En tu trabajo, en donde sea que tú te desempeñas, siempre ser sal, a impactar a la gente, a detener el deterioro moral. Pero saben, quiero terminar diciéndoles esto. ¿Sabe dónde comienza este asunto? Comienza en casa. Porque si comienzo en la fábrica donde trabajo, si comienzo en el taller donde trabajo mañana o donde sea, pero y en casa no lo hago con mis hijos, se trata de hacerlo justamente en tu casa con tus hijos, explicarles por qué es que nosotros no tenemos un Dios relativo, tenemos un Dios que se ha manifestado y se ha revelado a este mundo no de forma relativa, sino de forma directa a través de su propio Hijo Jesucristo. De eso se trata. Por favor, dile a tus nietos, dile a tus hijas y a tus hijos. Ellos van a enfrentar esto. Miren, acabamos de orar por 2 chicos. La más chiquita va a Middle School, el más grande se va a college. Ellos van a encontrar esto, van a encontrar maestros y profesores, ateos, relativos, que le van a decir, ¿eso dice tu pastor? No me digas. Ustedes no saben qué difícil es para los jóvenes enfrentar a ese mundo. Usted y yo tal vez somos más adultos y la vamos pasando, pero para ellos es tremendo. Escúchenlos, hablen con ellos, van a ver las cosas que ellos se enfrentan muchas veces en sus escuelas, en sus reuniones sociales. Recuerde que lo peor que le puede pasar a un chico, una niña, un jovencito, es ser excluido. Eso es lo peor. Para ellos es muy importante ser parte de, pero les cuesta ser sal en medio de esos grupos sociales. Porque no quieren ser discriminados, no quieren ser desplazados, no quieren que los dejen a un lado, no quieren recibir bullying, obviamente. Así que, amados, si usted es un hombre o una mujer que cree en el poder de la oración, por favor, cubramos en oración siempre a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia, porque ellos están enfrentando un mundo que tú y yo no lo estamos enfrentando. Nosotros no estamos en sus escuelas, nosotros no estamos en sus grupos sociales, por supuesto que no. ¿Cómo los vamos a entender? Quiero invitarles a que podamos pedirle al Señor, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a clamar a Él para que nos permita ser sal, para que nos permita preservar la palabra. Padre amado, nos ponemos de pie delante del trono de tu gracia esta tarde para suplicarte que como iglesia podamos preservar tu palabra en medio de tanta inmoralidad, preservar tu palabra en medio de tanta corrupción social.
y preservar tu palabra a pesar de que nos vayan a mirar mal, nos vayan a criticar, nos vayan a hacer bullying o cualquier otra cosa. Hoy nos ponemos de pie delante del trono de tu gracia, Padre amado, para suplicarte, Señor, que tu Santo Espíritu cubra la vida y la llene con tu presencia, la de cada niño, niña, jovencito, adolescente, jóvenes adultos. Clamamos por sus vidas, los bendecimos en tu nombre poderoso y te suplicamos que en Nueva Esperanza pueda seguir siendo sal en esta comunidad que necesita tanto de tu palabra. Permítenos preservar tu palabra, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el bendito nombre de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.